Gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta mañana. Dios bendiga a todo aquel que puede estar conectado a través de esta plataforma. Doy gracias a Dios como siempre por esta bellísima oportunidad que me da en esta mañana de ser no solamente un emisor, sino un receptor de su palabra. Yo creo que la palabra no solamente bendice al oyente, sino que también al que expone su palabra. Doy gracias al pastor por la oportunidad de exponer este interesante mensaje que lleva como tema cosmovisión cristiana a través de una mente renovada. Este tema es bien edificador para la iglesia como cuerpo de Cristo, para cada persona, cada miembro, y es un tema que nos va a ayudar a seguir creciendo en el amor de Cristo. Antes de entrar en detalle y en materia del tema, quiero hablar del propósito de este mensaje, que es que juntos, por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, podamos renovar nuestra mente de manera que nuestros pensamientos estén basados en una perspectiva bíblica. Y ese es el propósito de este mensaje, porque al final nuestra mente es la que va a ser renovada, no solamente a través de ese mensaje, sino a través del Espíritu Santo. Y usando su palabra para renovar nuestra mente y luego de ahí entonces tener una mente limpia para que una cosmovisión bíblica pueda entrar en nosotros. Este tema de la cosmovisión es un tema bien amplio, es un tema que quizá pueda sonar complicado, pero a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, Dios nos va a dar entendimiento para poder captar y entender lo necesario y lo que nos va a ayudar a nosotros a que nuestra mente sea renovada. Este tema, como dije anteriormente, de cosmovisión, es un término que fue introducido a mediados del siglo XVII y fue introducido como perspectiva de la vida por Immanuel Kant, un filósofo alemán. Específicamente en 1790 publicó una de sus obras llamada La Crítica del Juicio, y ya para finales, a mediados del siglo XIX, ya el término era bien conocido en el mundo académico en Alemania, y esto es incoherente con algunas cosas que pueden aparecer en internet, basada en que en el siglo pasado fue cuando el tema se introdujo, pero ya son detalles que no vamos a entrar en ellos porque no es nuestro enfoque en esta mañana. Este tema como cosmovisión como perspectiva bíblica, entonces ya toma lugar en el siglo XVIII, a finales del siglo XIX, por uno de los exponentes que fue James Orr. Muchos lo conocen porque fue uno de los defensores fundamentales del cristianismo en ese tiempo, y él, la razón por la cual ese tema se dio a conocer
es porque ya en el siglo XVIII y a finales del siglo XIX, algunos conceptos como el darwinismo y el modernismo estaban tomando fuerza en ese entonces y surgieron unos defensores, de los cuales se encontraba James Orr. Este tema de cosmovisión es bien amplio, como dije. Es un tema que vale la pena estudiar. Y como sabemos, hay un sinnúmero de cosmovisiones en el mundo. De hecho, cada cultura tiene su propia cosmovisión. Cada persona crea su propia cosmovisión. Pero en esta mañana vamos a hablar de una específica, y es la cosmovisión cristiana, que es la cual nos interesa y la cual nos va a ayudar a entender el por qué nuestra mente debe ser renovada por medio de la palabra de Dios. Y a manera de introducción quería hablar de un tema, de un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Samuel, y esto nos va a dar una idea de uno de los aspectos que pueden ser afectados, sea negativa o positivamente, de acuerdo a la cosmovisión bíblica que tengamos. En el libro de Samuel hay una historia bien conocida, que es la historia del rey Saúl, primer rey de Israel. El pueblo de Israel pidió rey a Samuel porque querían tener reyes igual que las demás naciones. Sucedió que el padre de Saúl no tenía ni idea de que Saúl iba a ser ungido como rey, y Saúl mucho menos. Y Samuel del otro lado, Dios le habla y dice que va a ungir un joven para ser rey de su nación. Aconteció que el padre de Saúl se le pedían los animales, las asnas, y para él era normal mandar a su hijo a buscarlas. Y Saúl, junto con un servidor, se salió a buscar los animales de su papá. Y aconteció que buscando los animales se encuentra con Samuel, quien lo ungió como rey de Israel. Esta es una historia que a simple vista quizá no vemos cómo se conecta con una cosmovisión cristiana o cuál es a dónde vamos con esto. Pero de un lado está el padre de Saúl, el cual no tiene ni la mínima idea de qué iba a suceder con su hijo, y lo manda a buscar los animales. Para él era algo normal mandarlo a buscar. Para él era quizá una también preocupación, porque los animales se le pierden, y luego también empieza a preocuparse por su hijo, ya que no regresaba por 3 días. Y era una preocupación familiar, una preocupación lógico por su hijo. Y luego ya Samuel del otro lado, sabiendo el propósito de Dios, sabiendo que Dios usó eso para llevarlo a él mismo, para que pudiera ungir a Saúl como rey. Entonces vemos dos cosas. Es una historia, pero hay dos maneras de verla. Como dije anteriormente, para el padre de Saúl, algo normal. Preocupación por los animales, preocupación por su hijo. Pero Samuel en el otro lado, conociendo el propósito de que Dios usó eso que le pasó, esa situación, para llevarlo a ser rey. Lo mismo que pasa con nosotros a veces. Nos suceden cosas y lo primero que empezamos es a preocuparnos, a culpar a Dios. Nos culpamos nosotros mismos a veces, sin conocer qué hay detrás de ese propósito, qué hay detrás de esa situación que estamos enfrentando en el momento, qué hay detrás de esa enfermedad, qué hay detrás de esa pérdida de trabajo, qué hay detrás de un sinnúmero de situaciones que nos pueden pasar. No conocemos qué viene detrás y por qué estamos pasando por esa situación en ese momento. Lógico que Samuel sí ya conocía el propósito, porque Dios había hablado con él. Desde la perspectiva de Samuel, ya sabe que venía. Desde la perspectiva del padre de Saúl, ni idea, porque para él simplemente
fue un suceso que aconteció, como cualquier otro. Pero hay cosas en la vida de nosotros que no las vemos así, porque no hay una visión bíblica, no hay una cosmovisión bíblica de ver las cosas. Y por eso es tan importante conocer y aprender de lo que es una cosmovisión bíblica, cómo ver las cosas como Dios quiere que las veamos, cómo tener los lentes de Dios para ver las cosas como realmente son. Si hay situaciones que nos pasan, ¿por qué preguntamos? ¿Por qué pasan? ¿Por qué de esto? En vez de preguntar ¿para qué? Porque para un propósito está pasando eso. Aunque no lo veamos en el momento, pero es algo que, porque si dependemos totalmente de Dios, pues nuestra vida depende de Él. Perdón. Entonces, eso es una manera de introducción para tener una idea de cómo afecta la manera de pensar, cómo en nuestro diario vivir, cómo una cosmovisión puede afectar. Y casi todo lo que nos pasa en la vida va a depender de cómo vemos las cosas, cómo la vemos. Si la vemos de una manera bíblica o si simplemente la vemos de una manera normal, como el mundo la ve. Este tema o la palabra en sí, cosmovisión, es una palabra compuesta. Cosmos, que viene del griego cosmos, puede significar mundo o orden del universo, y vicio, que viene del latín, para formar la palabra cosmovisión. Y una definición simple de la palabra es visión del mundo, cómo vemos al mundo, o cómo el hombre ve e interpreta la vida y el mundo que lo rodea. Este tema de cosmovisión es un tema que se ha hablado bastante. Muchas personas tienen diferentes maneras de exponer esto. Pero en esta mañana simplemente tratar de hacerlo de una manera que podamos entender, sin abundar mucho en lo que es origen y trasfondo. Hay muchas cosas, es bien extenso. Pero nos vamos a enfocar, como dije anteriormente, en lo que es la cosmovisión cristiana. Y la cosmovisión cristiana está compuesta por varios elementos. Entre ellos tenemos primeramente Dios, hablando de teología. Y están los, a mano derecha, los términos de teología para poder estudiar cada tema. ¿Por qué Dios es el primer elemento de una cosmovisión y el más importante? Porque dependiendo cómo vemos a Dios, va a depender nuestra vida cristiana, nuestro diario vivir. ¿Cómo concibe una persona a Dios? Bueno, en este caso, si una persona en su cosmovisión piensa que Dios es un Dios soberano y eterno, que está en control de todo, y que ve tanto el pasado, el presente y futuro, pues eso significa que yo voy a descansar en Él, no importando en qué situación me encuentre. Y dependiendo cómo yo vea a Dios, voy a actuar frente a situaciones, incluso frente a situaciones bien triviales. Personas que, por ejemplo, a veces hay situaciones que no son importantes para nosotros, pero aún ahí, dependiendo cómo vemos a Dios, vamos a actuar. A veces incluso cuando nos paramos en un semáforo, que viene una persona a pedir dinero, para nosotros no tiene quizá importancia decidir, y en verdad nadie te va a juzgar en esos momentos si lo ayuda o no. Y simplemente puede seguir tu camino o simplemente darle algo. En ese momento no va a cambiar nada tu vida. Pero aún en situaciones así triviales, tiene que ver depende de cómo vemos a Dios. También es igual que a 30,000 pies de altura en un avión, una turbulencia, también como tú concibas a Dios, tú vas a actuar. Si tú crees que Dios es un soberano que tiene todo en control, pues vas a descansar en Dios. Ahora, si para ti Dios es un Dios independiente, un ser que no tiene nada que ver con la humanidad,
que Él está ahí arriba y yo aquí abajo, pues nuestra esperanza entonces se va a basar en nosotros mismos, porque eso es lo que, así como es como concebimos a Dios, como lo vemos. Por eso Dios es el elemento más importante de una cosmovisión cristiana y es fundamental de cómo vemos a Dios. De cómo lo veamos va a depender nuestra vida y todo lo que nos pasa a nosotros. Segundo elemento es la humanidad o antropología, que es el rama de la filosofía que estudia lo que es el origen, la naturaleza del ser humano o humanidad. ¿Por qué es importante este elemento? Porque ¿qué creemos nosotros del origen del ser humano? Si pensamos que el ser humano simplemente vino simplemente vino de átomos y que es materia y simplemente el hombre no tiene nada que ver con Dios, pues eso va a afectar en muchas maneras nuestro pensar, incluso cómo es nuestra postura en frente a varios temas en la actualidad. Por ejemplo, si yo entiendo que el hombre vino o que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que la semejanza y la imagen de Dios no solamente comienza desde el nacimiento del hombre, sino que comienza desde la concepción. Entonces, mi postura va a ser diferente en frente a algunos temas. Por ejemplo, por mencionarlo, temas como el aborto. O sea, yo tendré una postura diferente porque yo sé que la imagen de Dios viene desde la concepción. Entonces, la vida para mí tiene un valor diferente comparado con el que piensa que el hombre simplemente vino de materia. Entonces, estos son temas tan interesantes y estos elementos que forman una cosmovisión, en este caso de la humanidad, es bien importante tener un concepto claro de dónde venimos, cuál es el origen del ser humano. Y si tengo una cosmovisión bíblica, pues yo voy a estar claro de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. O sea, que portamos la imagen de Dios. Cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Y cuando yo lo pienso de esa manera, entonces la vida tiene otro valor. O sea, cada persona que yo vea a mi alrededor, si yo lo pienso así, lo veo de que esa persona que está al lado mío tiene la imagen de Dios, pues yo tengo un respeto diferente. Yo tengo un valor diferente, siento un valor diferente hacia esa persona. Ahora, si yo pienso que esa persona simplemente es materia, pues si es materia, no hay un valor igual que si el hombre es imagen de Dios. Entonces, ese es el segundo elemento que tiene que formar o tiene que ser parte de una cosmovisión cristiana. Tercer elemento, los valores. ¿Por qué los valores? Porque en la vida se habla de moralidad e incluso científicos pueden llevarte a un punto de creer que sí, que el hombre en sí tiene valores, que no, aunque no tiene un origen que tenga que ver nada con Dios, pues el hombre simplemente sabe que es bueno y sabe que es malo. Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a eso? Sabemos que como cristianos, Dios puso su ley en el corazón del hombre. Y esa ley en el corazón te dice que es bueno y que es malo, aún no escuchando. Que hay personas que aún quizás no han escuchado jamás de Jesucristo, aún no han escuchado una prédica, pero saben que es malo y que es bueno. ¿Por qué saben ellos que es malo y que es bueno? Por la ley de Dios puesta en sus corazones. O sea, si el hombre vino de la materia no puede pensar. Entonces significa que la moral que está en el hombre vino de parte de Dios. El último tema, el elemento, la realidad. ¿Por qué la realidad? Porque si en nuestra cosmovisión cristiana sabemos que aparte del mundo material que vemos, hay un plano espiritual. Esa
cosmovisión nosotros nos lleva a entender de que Dios, siendo espíritu, nos ve, está en todos lugares, y aparte de lo que es nuestro cuerpo material, hay un plano espiritual. Pero si en mi cosmovisión, y vuelvo al otro elemento, creo que todo vino de la materia, pues la realidad es que solamente lo que veo, lo que mis ojos pueden ver, todo lo material. Sin embargo, la Biblia nos enseña de que no es así. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a eso? Romanos 12:2, y esto es la Reina Valera 1960, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dije al principio de que el propósito de ese mensaje es renovar nuestras mentes. ¿Por qué es necesario? Porque una cosmovisión cristiana no es basado en lo que vemos, sino que es algo que comienza en nuestra mente. Todo lo que hacemos precede un pensamiento. Todo tiene que formularse aquí antes de salir afuera. Entonces, para poder ver una cosa, todo por medio de una visión bíblica, pues nuestra mente tiene que ser renovada. Es igual que una renovación de una casa, de un proyecto. Todo tiene que ser destruido para entonces construir y que todo sea nuevo. Nosotros venimos de cada uno de nosotros podemos venir de diferentes, por decirlo así, de denominación, iglesias, cultura, país, y venimos desde pequeño con cosas que quizá no nos han enseñado. Personalmente yo tengo un testimonio grandísimo, pero cada persona tiene diferente background. Entonces a veces hay cosas que se quedan en la mente del ser humano, que le han sido enseñados, incluso en la escuela actualmente, y siempre ha sido así. A los niños le enseñan cosas que no están basadas en una verdad bíblica, son cosas basadas por lo general en mentiras. ¿Cómo vamos a combatir eso? Si los niños vienen de la escuela y vienen con eso en la mente y van creciendo, porque todo hasta terminar los años escolares le enseñan algo que ni siquiera está basado en la verdad. Entonces, ¿cómo puede ese niño, cómo puede ese joven ver o tener una visión bíblica si tiene la mente llena de cosas basadas en mentiras? Por eso es la necesidad de mente renovada. Y menciono los niños, los adultos, porque comenzamos por ahí. Y cuando crecemos, nos hacemos adultos y todavía tenemos la mente llena de cosas basadas en mentiras. Entonces, por eso la importancia de renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Renovar nuestra mente para poder entonces ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Entonces dice Pablo: no os conforméis a este siglo. Y en otra versión de la TLA, incluso la misma, esta otra versión, el mismo versículo, el mismo capítulo y versículo dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Ahí está la palabra pensar. ¿Por qué es necesario cambiar la manera de pensar? Porque desde pequeño estamos pensando, el hombre por lo general piensa de una manera errónea, de una manera material, una manera como nos han enseñado. Es necesario cambiar de manera de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahora mismo en la actualidad tenemos redes sociales, tenemos que el mundo que nos rodea nos está bombardeando, por decirlo así, de ataques a nuestra mente que a veces ni siquiera podemos identificar porque vienen de una manera que no lo podemos ver, disfrazado, por decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos discernir eso? Si nuestra mente, perdón porque estoy un poco afónico,
¿cómo podemos discernir si eso viene disfrazado de una manera que no lo puedo ver y no lo puedo identificar? ¿Qué necesito para ver eso realmente como viene? Pues yo necesito unos lentes para verlo. Y esos lentes es que llamamos como cosmovisión cristiana o cosmovisión bíblica. Porque tenemos ataques del mundo por todos los lados. Y por eso es que Pablo enfatiza tanto en que la mente debe ser renovada para poder entonces visualizar las cosas como Dios quiere que la veamos. Y eso al final nosotros somos los beneficiados. Se beneficia mi familia, se beneficia todo lo que me rodea, porque ya puedo ver las cosas, los ataques cuando vienen. Y los ataques cuando vienen no vienen como quizá pensamos. Y por eso es que el enemigo ahí aprovecha, porque es bien inteligente. Desde el principio, a Eva, Satanás directamente le llegó o atacó a la mente. Cuando Satanás tentó a Eva, no le presentó simplemente, mira, cómete esto. No, él fue de una manera que sabía que la iba a engañar. Porque todo es a la mente, así mismo es ahora. Pero ahora las cosas que él usa para engañarnos, si no estamos preparados con una mente bíblica, no lo vamos a ver. Por eso Pablo insiste tanto, cambiar la manera de pensar, para entonces discernir o saber qué es bueno y qué es malo. Porque hay cosas que ni siquiera la Biblia exactamente dice qué es bueno, qué es malo. Claro, tenemos la ley de Dios, que con los mandamientos, Dios nos dice claramente, pero hay cosas que para nosotros son quizá insignificantes. Hay cosas que ni siquiera queremos preguntar si esto está bien o está mal. Entonces ahí vienen ataques porque tú no sabes. Y por ahí entonces viene Satanás y nos engaña. Efesios 4, 22, 23. Yo también, Reina Valera. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y cuando aquí la Biblia se refiere a despojados del viejo hombre, no está hablando, no tiene que ver con nada físico. Pablo se refiere al viejo hombre, a la vieja manera de pensar. Lo que está en nuestra mente, de la manera que pensábamos antes de conocer a Cristo. O sea, es un mandato, despojado. Porque a nosotros nos toca despojarnos de lo que está aquí, para que pueda entonces lo bueno y la visión de Dios entrar en nosotros y poder ver la cosa correcta. Dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados, y ahí está la palabra renovado, en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué el espíritu de nuestra mente? Porque todo comienza aquí. Lamentablemente, la Biblia siempre, digo lamentable porque a veces ni siquiera lo entendemos, pero este cuerpo, como la Biblia misma dice, que el hombre el hombre una vez muere y después viene el juicio, dando a entender de que este cuerpo no va para ningún lado. Y por eso hay pastores que hablan y dicen de que una de las evidencias de que la carne, o uno de las evidencias más de lo que es los deseos de la carne, en cuanto a la diferencia de la carne y lo que es la mente del ser humano, es que a veces decimos, incluso hay cristianos incluso que decimos de que, bueno, si alguien me va a regalar algo, que me lo dé aquí, porque cuando yo muera no me voy a dar cuenta, yo no voy a recibir nada. Si tú me vas a dar algo, dámelo aquí, porque la vida es corta. La Biblia nos habla de que esa forma de pensar es una evidencia
de que la carne sabe que no va para ningún lado. La carne sabe de que si necesita algo aquí, que se lo den aquí porque aquí es que se va a quedar. Dando a entender que después de ahí hay otra cosa, la mente de nosotros, el espíritu. Por eso es que hay un plano, eso es parte de los elementos, que tenemos que entender que el plano espiritual está ahí. Y que la parte material, la diferencia es que se queda aquí. Entonces lo que hay que renovar es la mente, porque es la mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, como refiere la Biblia, es la que va a estar presentándose frente al Padre. Entonces lo que hay que renovar no es el cuerpo. Está bien que cuidarnos físicamente, lógico que sí. Pero cuando la Biblia habla de renovaos en el espíritu de vuestra mente, es que lo importante es las cosas espirituales, enfocarse en lo que es espíritu más que lo que es en la carne. Por eso hay muchas personas que no entienden cuando la Biblia habla de que, que se enfoque primero en la, perdón, en lo que es el reino de los cielos y que todo será añadido y hay personas que no entendemos eso. ¿Por qué? Porque a veces las añadiduras ni siquiera ni la entendemos, ni la podemos ver, ni la aceptamos. ¿Por qué? Porque las añadiduras de Dios no es lo que yo quiero, porque la carne es que quiere algo. Pero las añadiduras de Dios es lo que necesitamos, no es lo que yo quiero. Porque si es basado en lo que yo quiero, pues la carne es lo que quiere. La carne es que pide. Pero cuando la Biblia habla de que enfocarse en el reino de los cielos y que todo será añadido, cuando nos enfocamos en el reino de los cielos, la Biblia lo que se refiere es hacia arriba. O sea, nuestra mente, nuestro enfoque debe ser y tiene que ser enfocado en el plano espiritual. O lo que Dios puede tener para nosotros, no aquí, sino cuando estemos frente a Él. Entonces, este tema de cosmovisión cristiana, en lo que la parte espiritual nos ayuda de una manera que podemos visualizar las cosas. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es que como cristianos nuestra vida vaya creciendo. ¿Cuál es el propósito de eso? De que ahí afuera, cuando yo salga de este servicio, ahí afuera mi mente esté conectada siempre. Que de una manera de que ya yo pueda pensar diferente. Y eso se va a traducir afuera, se va a reflejar, porque el hombre, como piensa, así es. Todo lo que yo vaya a hacer, todo lo que yo vaya, incluso no solamente tenga que ver con trabajo, en todo. O sea, lo que yo vaya a hacer depende de cómo yo piense. Antes de hacer algo yo lo pienso. Antes de venir aquí, pensé venir aquí. Incluso pienso que voy a hacer después del culto. O sea, todo se genera aquí. Entonces, esto es lo que hay que renovar. La mente del ser humano, como habla la Biblia. ¿Y por qué abundamos tanto en eso? ¿Por qué Jesucristo habló tanto de eso? ¿Por qué Pablo abunda tanto de eso? La Biblia entera nos habla de que el hombre tiene que ser renovado, pero no físicamente. O sea, el hombre tiene que ser renovado. ¿Por qué? Porque una mente llena de cosas que venimos cargando desde tanto tiempo, incluso mentiras que están ahí, que están disfrazadas y no las podemos ver. Entonces todo eso hay que sacarlo para que el Espíritu Santo nos pueda renovar y entonces empezar a pensar bíblicamente. Tener una mente cristocéntrica. Por eso dice la Biblia que el cristiano ya tiene la mente de Cristo. Igual que Pablo dice que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Pero ¿cómo se traduce eso en la vida? ¿Cómo puedo obtener eso? Bueno, hay una sola forma y es el Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo que puede renovar la mente.
no con nuestro esfuerzo, sino que es algo que lo debe hacer Dios a través de su palabra. Entonces esto es algo que no solamente la iglesia como, sino en general como miembro, o sea, eso va más allá de simplemente de nuestra iglesia, eso en general, cada cristiano debe tener en mente de que ya nuestra manera de vivir debe ser diferente, pero se va a reflejar cuando empecemos a cambiar desde dentro. No podemos hacer un cambio basado en lo que yo pueda hacer, sino el cambio va a ser basado en lo que Dios puede hacer en mi interior y luego reflejarlo afuera. Por eso encontramos personas que llegan hasta un punto que se desilusionan, personas que se cansan en lo que es el camino que llevamos como cristianos, porque empezamos a hacer cosas por nuestra propia fuerza y llegamos hasta un punto de que sabemos que es imposible, pero si no entendemos que lo que renueva nuestra mente y lo que nos ayuda a ser un mejor cristiano no es mi esfuerzo, sino el esfuerzo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos buscar eso? ¿Cómo hacer que nuestra mente ya piense diferente? Buscando en oración, buscando a Dios constantemente, como dice la Biblia, para que Él pueda hacer una obra especial en mí. Y luego, cuando Él hace esa obra de renovación, y eso se puede reflejar afuera. O sea, va a ser algo sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya es algo que es parte de mí, parte de mi carácter. Por eso la Biblia insiste tanto de que el carácter de Jesucristo tiene que estar en nosotros. Pues cuando la Biblia habla del carácter de Jesucristo, es la forma de pensar. ¿Cómo pensaba Jesús en frente a diferentes situaciones? Entonces, cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de problema en la vida, lo primero que debemos de estar conscientes es que cómo actuaría, cómo pensaría Jesús en este momento. ¿Cómo enfrentaría Jesús ese problema? Entonces todo comienza aquí. Todo comienza porque antes de hacer algo, lo pienso. Pero ¿cómo voy a pensar si no tengo una mente bíblica? Si la mente de Cristo no está en mí. Si la Biblia me habla de que debo pensar a través de su palabra, pensar como Cristo pensaba, pues Él tiene entonces que vivir en mí. Porque si Cristo no vive en mí, no hay manera de que yo pueda pensar como Él. Entonces todo esto, todo lo que hemos hablado desde el principio y este tema de la cosmovisión cristiana es simplemente ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Este tema en general es bien quizá para alguna persona un poco complicado, pero simplemente es cómo veo yo, qué perspectiva tengo yo de Dios, cómo concibo a Dios, cómo veo a Dios, qué es para mí el ser cristiano, qué importancia tiene, o sea, para qué vengo a la iglesia. Hay muchas cosas y todo eso va a depender de mi cosmovisión cristiana, de cómo veo a Dios, para el cristianismo, el evangelio, a Jesucristo, la resurrección, la muerte, cómo veo yo eso, qué importancia tiene para mí. Ahora, si mi pensar es igual que el pensar de los demás o de una persona que no conoce a Cristo, pues ¿cuál es la diferencia? Yo voy a actuar igual que ellos. ¿Por qué? Porque la manera de pensar de ellos debe ser diferente a la mía, porque ya mi mente pertenece a Jesucristo. Ya mi mente ya no está controlada por mí o por mis deseos o por lo que el mundo me pueda ofrecer, sino que ya mi mente está controlada por Dios. Por eso Pablo dijo una vez hablando de emborracharse, dijo que, incluso tomó eso de ejemplo, dijo que en vez de emborracharse, que se llenaran del Espíritu Santo, pues simplemente Pablo lo que le estaba hablando era que la mente, así como
es controlada por el alcohol, por decirlo así, cuando una persona está borracha. Asimismo, la mente de nosotros debe estar controlada por el Espíritu Santo. O sea, cuando la persona se llena del Espíritu Santo, es llenar nuestra mente ¿de qué? De cosas espirituales. ¿Cómo llenamos nuestra mente de cosas espirituales? Pues buscando las cosas espirituales. Porque si no, si buscamos las cosas carnales, pues nuestro cuerpo, nuestra mente va a estar llena de cosas carnales. Es algo hasta un punto hasta lógico. ¿Cómo busco las cosas celestiales? A través de la palabra, leyendo, escudriñando la palabra, a través de la lectura, oración, comunicación con Dios. Y cuando nos llenamos de cosas espirituales, pues nuestra mente va a empezar a pensar espiritualmente, bíblicamente. Y esto para muchos quizá suena un poco, quizá difícil hasta cierto punto, porque ¿cómo voy a yo en mi trabajo estar pensando bíblicamente? Bueno, pues fácil. En cualquier situación, simplemente piensa primero qué haría Jesús en esta situación. Y no tiene que estar todo el tiempo hincado orando o todo el tiempo predicando. No, simplemente estar atento y ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Este mensaje, como dije al principio, esta es la intención, es que Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo nos pueda renovar y podamos poner en práctica lo que hemos aprendido de parte de Él. Y esperamos que no solamente entre nosotros como hermanos, sino que allá afuera con el inconverso, con personas que no conocen a Jesús, puedan ver la diferencia de no solamente de actuar, porque como dije anteriormente, primero pensar y luego actuar. Entonces, sino que hay una diferencia de cómo pensamos. La persona te hace una pregunta y depende cómo piensa la persona, tú te vas a dar cuenta cómo será su respuesta, o sea, cómo vive, cómo el ser humano vive de acuerdo a cómo piensa. Así que esta mañana yo agradezco a Dios bastante por esta bellísima oportunidad de compartir este tema y sé que es un tema que se puede quizá extender y quizá verse complicado, pero Dios siempre nos ayuda a entenderlo y esperamos que, como dije anteriormente, lo pongamos en práctica y que juntos podamos seguir creciendo en el amor de Cristo. Así que Dios le bendiga y vamos a orar no solamente por lo que estamos, por lo que nos puedan ver y por cada familia y que Dios sea que tome el control de nuestra mente, especialmente en estos momentos que están pasando tantas cosas que nos pueden llevar a un momento de dudar y de un momento de confusión. Y por eso vamos a orar para que Dios sea que interceda y que nuestra mente esté cubierta para que ninguna de esos dardos que vienen directo a nosotros puedan afectar, sino que sea Dios que pueda cubrirnos en todo momento. Así que Padre, te damos gracias por esta mañana, esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos por tu gran misericordia, sabemos que tu bondad, tu amor es grande, es infinito, y te pedimos de todo corazón que tú protejas nuestra mente, no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos, familiares, amigos, cada miembro de esta iglesia y cada persona que ha decidido seguir este camino, que tú puedas protegerlo. Ahora en estos momentos de tanta tensión en el mundo, de guerras y conflictos, que tú nos protejas en todo sentido. Principalmente que nuestra mente esté conectada a ti y que tú puedas a través de tu Espíritu Santo, de tu palabra, puedas renovar en nosotros, renovar nuestra mente, que podamos
ver como tú quieres que veamos las cosas, que sea la mente de Cristo que esté en nosotros. Te suplicamos principalmente por nuestros niños en la escuela, los jóvenes, que tú pueda cubrirlo, que, que todo lo que puedan aprender, que todo lo que le puedan enseñar, que esté basado en una mentira, que ellos puedan entender y tener una fe firme y un entendimiento claro de que tú eres la única verdad. Así mismo te pedimos por nosotros mismos, adultos, que tengamos en claro de que tu verdad es la única verdad y que nuestra mente esté basada en la verdad bíblica. Padre, te rogamos y te pedimos por tu gran misericordia que es para siempre, que no nos desampare, que siempre esté con nosotros, nos cuide y nos ayude a seguir firme adelante en este camino hasta que lleguemos todo a la plenitud, como tú dices en tu palabra. Gracias te damos por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.